todos, buenos días, buenas tardes aquí, buenos días o buenas tardes a vosotros que lo veáis en otro momento en diferido. Lo primero, pues muchas gracias a la Fundación por ofrecerme esta oportunidad de hablar de un gabinete. Es verdad que entré muy joven, entré cuando pues cumplí 25 años allí, no sé si seguiré teniendo el título de persona más joven, esto es, como decía, una de esas enfermedades que se cura con los años. Así que, bueno, pero en todo caso, sí fue una experiencia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estar en el gabinete del presidente Zapatero en la segunda legislatura, que terminó en el año 2011. Fue una legislatura muy marcada en términos económicos, fue marcada pues, principalmente por la crisis. Fue una etapa compleja, llena de dificultades, llena de retos, pero eso también nos supuso unas cuantas oportunidades en términos de técnica de gabinete, de técnica más de gobierno, pues también nos enfrentó a una serie de retos que quizás sean muy interesantes para analizarlos con posterioridad. Un poco de eso es lo que pretendo transmitiros hoy. 20 minutos es un tiempo muy breve, tampoco da para mucho más, pero bueno, sí hablaros de unas ciertas claves, sobre todo a la hora de conformar un gabinete. Parece ser que muchos de ustedes, de vosotros, habéis estado en algún tipo de gabinete, tenéis experiencia, ya sea en ministerios o en presidencia de vuestro país, pero en todo caso espero que sea válido para todos. Creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre, pero sobre todo cuando entramos en un gabinete de un presidente es ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué trabajo vamos a desarrollar? Dentro de ello, bueno, pues en un gabinete de un presidente lo que estamos haciendo es asistir, es asesorar a la persona que tiene en sus manos la responsabilidad del país. Finalmente, pues depende del sistema, si es un sistema parlamentario, si es un sistema presidencialista, pero no deja de ser la persona que tiene en sus manos el devenir del país. Yo, aunque pertenezco al sector público, siempre lo digo un poco en términos privados, y es que es el CEO de la empresa más grande. En España pues sería la empresa que gestiona 47 millones de personas. Y eso se traduce en las decisiones que toma y en la responsabilidad que tiene. Una mala decisión en términos de, por ejemplo, pensionistas, en España pues puede suponer que afectan 9,5 millones de personas prácticamente. Si lo que estamos hablando es de una decisión en términos educativos, pues podría suponer el hecho de que haya una brecha dentro de toda una generación de un país. Un presidente de gobierno trabaja en soledad, sus decisiones son suyas, aunque nosotros estemos en la sombra, sobre esto volveré más adelante. Los aciertos son suyos, aunque generalmente son menos sonados, y por desgracia sus errores serán por los que se le recuerden. La responsabilidad de un miembro del gabinete es estar detrás y, bueno, pues intentar no ser artífice de alguno de esos errores que se puedan recordar con posterioridad. Entonces, una vez que tenemos esto en mente dentro de un gabinete, tenemos, digamos, dos piezas fundamentales. Tenemos un director de gabinete, que se llamó jefe de gabinete anteriormente, que es una persona que en principio puede tener dos perfiles diferentes. Hay un perfil más asistencial del propio presidente y luego hay un perfil que es más ejecutivo, más de toma de decisiones, de mediación en los conflictos entre los distintos ministerios, entre las distintas áreas, las secretarías de Estado, que depende de cómo se organice un poco el gobierno de cada país. Sea cual fuere, es cierto que un director de gabinete debe tener dos características fundamentales. La primera de ellas es que tiene que tener mucho criterio, un criterio muy amplio, debe ser una persona con unos conocimientos muy diversos, ya que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en un ministerio, donde la problemática es infinita, pero la gestión es pues de una temática más concreta, en un gabinete de un presidente de gobierno la temática abarca todos los problemas que pueda haber dentro de un país. Y al final tiene que ser una persona con una capacidad de discernir de forma seria y rigurosa sobre cualquiera de esas materias, naturalmente valiéndose de su equipo de asesores, pero finalmente es él quien está, o ella. Por favor, entended esta charla siempre en términos generales, presidenta, directora de gabinete, asesora, en términos amplios. En cuanto a los asesores que forman parte de, bueno,
sin abandonar todavía el director de gabinete, quiero referirme a la segunda característica que debe tener, que es tranquilidad. El director de gabinete es la columna vertebral del equipo de asesores y esa persona ha de ser una persona capaz de enfrentarse a los problemas más serios que puede tener un país desde un punto de vista frío, que no frívolo, ya que al final un problema cuando se afronta con tranquilidad es como un 25% menos de problema. En cuanto a los asesores, pues han de ser perfiles muy concretos, deben ser personas que profesionalmente sean muy potentes, pero a la vez que sean muy humildes. El trabajo de asesor es un trabajo absolutamente en la sombra, no se nos conoce y no se nos debe conocer. Somos personas que trabajamos por y para el presidente, que finalmente trabaja por y para la nación. Somos personas que no firmamos ningún documento. En el momento en el que estamos desaparecemos, dejamos de tener estilo personal. Nuestro estilo es el estilo del presidente, de la presidenta. Cuando escribimos un discurso, cuando escribimos una intervención, no es la nuestra, es la intervención que haría, en su caso, ese presidente. Es una persona que, pese a tener un perfil profesional muy bueno, ha de saber trabajar en equipo y cuanto mejor trabaje en equipo, mejor será el devenir de todo ese gabinete. Y luego, en conjunto, ha de ser un perfil diverso. Esta diversidad se refleja en 3 ámbitos sobre los cuales me gustaría dedicarle un poquito de tiempo a reflexionar. El primero de ellos es el perfil profesional. Dentro del perfil profesional hubo un tiempo que se entendía que debían ser juristas. Entonces, yo soy licenciada en Derecho y, claro, en esta época pues nos venía muy bien. Entonces, lo que necesitabas eran licenciados en Derecho que fueran expertos en infraestructuras, que fueran expertos en materia, pues por ejemplo, agroalimentaria, que fueran expertos en fomento, en cualquiera de las áreas que fueran a desarrollarse a lo largo de toda la gestión del gobierno. Luego vino el año 2007-2008 con la crisis económica, quizá un poco antes, y se entendió que no, que era necesario también incorporar como un ejército de economistas. Así pues, teníamos unos gabinetes quizá demasiado focalizados en temas jurídicos y en temas económicos. Y no hay que despreciarlo. En realidad lo que debemos hacer es, con carácter previo, realizar un análisis, pues por un lado, de nuestro perfil del país que tenemos, pues si por desgracia tenemos un país con mucha actividad sísmica, es conveniente que tengamos expertos en sismografía. Si vamos a desarrollar unas acciones de gobierno pues muy centradas en educación, es conveniente que tengamos expertos en educación, pero no solo, al final debemos replicar un poco todas las áreas que hay dentro de la gestión del Estado y tener expertos en esas materias. Debemos contar con sociólogos, debemos contar con ingenieros, debemos contar con científicos, debemos contar con biólogos, porque al final la forma en la que estudiamos no solamente son los conocimientos que tenemos, es también la forma en la que se nos estructura el pensamiento y la forma en la que nos enfrentamos a la resolución de los conflictos y a la resolución de los problemas. Y no es baladí, en un gabinete de un presidente de gobierno te enfrentas a una multitud de problemas, cada uno diferente del anterior, y cuantos más enfoques tengas, más fácil será o mejor será la resolución que tengas del propio conflicto, mayor será la variedad de soluciones que se aporten. Quizá en esto de la variedad de soluciones es donde entra el segundo aspecto de la diversidad, y es la diversidad en la trayectoria. Como funcionaria, como servidora pública, pues, hombre, no es descartable tener un gabinete que solamente esté formado por funcionarios. Incluso hay corrientes que entienden que los funcionarios, que los asesores no deben ser personas de libre designación, sino que deben ser elegidos entre los propios funcionarios del Estado, porque son servidores públicos. En realidad yo creo que esto es un error, porque aunque es cierto que somos servidores públicos, naturalmente no seré yo quien lo discuta, sí es conveniente que traigamos sectores que vengan de la empresa privada, que vengan de la industria, que estén acostumbrados a resolver estos conflictos y a resolver estas gestiones desde un punto de vista privado, porque al final la pluralidad de conflictos que se nos plantean o de problemas que requieren una solución también es necesario que se enfrenten desde esa perspectiva. Tenemos que tener la visión más amplia posible porque va a ser como enriquezcamos más a ese gabinete. Y no solo, también es muy conveniente contar con gente de la universidad. La gente de la universidad suele recibir una crítica, que es que se entiende que, bueno, que han tenido poco contacto con la práctica. Es como que han vivido rodeado de libros
y por tanto tienen menos contacto con la realidad práctica. Esto es muy discutible, pero en todo caso, incluso aunque así fuera, sería una ventaja, porque son personas que están en contacto con teorías que quizá no se han aplicado nunca, pero en realidad eso mismo puede ser una ventaja, porque puede que la solución que estemos buscando, que la solución que necesitemos, sea una solución que en realidad todavía no se haya aplicado, pero que en términos teóricos sí que se haya analizado. Y bueno, la tercera de las características que debe tener, yo creo, a mi juicio, humilde en todo caso, un gabinete es la edad. Los gabinetes suelen ser de gente muy joven. Es cierto que yo era quizá excesivamente joven, pero en general tienden a ser de personas de menos de 40 años, en torno a los 40 años. Esto está un poco provocado por el tipo de trabajo y es que la responsabilidad es muy amplia, las jornadas de trabajo son muy largas, son jornadas en torno a 15 horas por día y es cierto que conforme vamos avanzando en la vida pues vamos asumiendo otro tipo de responsabilidades más personales y eso dificulta el entregarse a un trabajo durante tantas horas y que requiere tantísima exclusividad y tantísima dedicación. Pero sería un error pensar que los gabinetes habrán de estar formados única y exclusivamente por gente muy joven, porque estaríamos desperdiciando toda una experiencia de personas que tienen más años y quizá tengan menos energía o quizá no pudieran trabajar las 15 horas o 20 horas, que nos sorprendemos muchas veces cuando les vemos. Pero sí es cierto que contar con esa experiencia es muy enriquecedor para un gabinete. Entre otras cosas, pues la oportunidad de contar con personas que han trabajado anteriormente en otros gabinetes, pues realmente es impagable. Eso es absolutamente impagable. La edad, evidentemente, proporciona frescura, la edad joven, pero nunca debemos desperdiciar esa experiencia que nos pueden aportar las personas que tengan un poco más de edad. En cuanto a la organización de los departamentos, hay, digamos, dos corrientes. Por un lado, hay una corriente más británica, que lo que pretende es replicar el Consejo de Ministros. Nosotros, en nuestro caso, teníamos un estilo más germánico que simplemente atiende a una serie de áreas. Nos organizábamos, en nuestro caso, en 5 departamentos. 3 de ellos más pequeños, para que os hagáis una idea, estaban formados en torno a 5 personas y 2 más grandes. Los más grandes podrían llegar a tener 15, 20 personas. Un gabinete de un presidente, por mucho que digan los medios, es un entorno bastante reducido, es bastante pequeño. Los 3 gabinetes más pequeños, un poco por las áreas y por la gestión que íbamos a realizar, eran educación y cultura, internacional, que se dedicaba a temas sobre todo diplomáticos, algunos relacionados con defensa, y análisis, que era un perfil sobre todo más sociológico que pretendía realizar estudios sobre la sociedad, análisis de libros, de la cultura en ese momento. Y después teníamos los 2 bloques grandes, digamos, del gabinete, la oficina económica del presidente, que esto es una copia un poco del modelo estadounidense, y en último lugar el departamento al que yo pertenecía, que era el de Relaciones Institucionales. El Departamento de Relaciones Institucionales ejercía las veces como Consejo de Ministros paralelo, teníamos expertos en prácticamente todas las áreas, y luego, además, ejercía de coordinación entre los distintos departamentos y, por supuesto, de enlace con el director de gabinete y con el presidente del gobierno. Esta organización más germánica, donde nos dividimos en departamentos no necesariamente iguales que el Consejo de Ministros, trae causas en organización, en temas de agilidad, pero también en una cosa muy importante que es el evitar conflictos o intentar reducirlos con el Consejo de Ministros y con los gabinetes de los ministros. Al final es una relación compleja de mantener. No dejamos de dedicarnos a lo mismo. Naturalmente las áreas son iguales y en el momento en el que llegan a la presidencia de gobierno significa que o bien se han saltado o bien no se han podido resolver a nivel de gabinete de ministro. Esto genera una serie de tensiones y de conflictos que son inevitables, pero que sí que tenemos que reducir en la máxima expresión posible, porque al final esa coordinación
cuanto más engrasada esté, será mejor para la gestión del gobierno. Los gabinetes de los ministros son quienes disponen de la mejor información, de la información puntual más actualizada. Y esto me lleva a una reflexión que es el valor del dato. Cuando uno está, por ejemplo, en el mundo académico y se encuentra con una estadística, con una encuesta, con cualquier dato que tiene unos 3 años, pongamos, nos parece que está perfectamente actualizado y hacemos esta reflexión de, bueno, el mundo tampoco cambia tanto en 3 años, aunque últimamente cambia rapidísimo. La realidad es que 3 años es un 75% de la legislatura en España, que dura 4 años. Y esto nos da la medida de que necesitamos datos que estén actualizados al minuto. Cuanto más actualizado esté el dato, mejor, porque lo que necesitamos es tener esa sensibilidad de cómo se están ejercitando nuestras políticas, de qué repercusión tienen, de cómo las estamos trazando, de cómo están recibiendo la ciudadanía, de cómo están respondiendo a los estímulos, de si necesitamos cambiar algo, de si debemos seguir esa línea. Y eso entronca con algo que en mi experiencia fue vital dentro del propio gabinete, que fueron los documentos de balances y los indicadores. Si tuviera que dar un consejo a cómo gestionarlo, yo creo que esto fue nuestro mayor éxito. Lo que hacíamos era seleccionar unos determinados indicadores que creíamos que eran importantes, pues en nuestro momento naturalmente eran temas relacionados con el empleo, primordialmente índices de paro de mujeres, de jóvenes, índices de paro en determinadas regiones perfectamente estratificados, coberturas por desempleo, los índices de prestaciones, el índice de cobertura por la prestación, naturalmente indicadores macroeconómicos, prima de riesgo, y tenerlos perfectamente establecidos, ir actualizándonos permanentemente para que el presidente tuviera además en un solo vistazo la imagen del país, el ser capaces de transmitir en un solo vistazo cómo nos encontramos. Y no solamente el transmitirlo, sino algo que es verdaderamente importante, que es el analizarlo. Analizarlo por un lado sabiendo cómo están funcionando las políticas que estamos llevando a cabo y detectando los posibles incumplimientos y las posibles alarmas que le llamábamos nosotros. Posibles o futuras acciones de gobierno, dónde vamos a fallar, qué estamos incumpliendo, qué es algo que como no le prestemos atención va a estallar. Ahí es donde debemos estar. Un gabinete tiene que estar siempre en la delantera, ha de ser propositivo, tenemos que tener iniciativa, no podemos esperar a que venga el presidente y nos pida. Hemos de ser nosotros los que seamos capaces de delimitar esas áreas, de establecer unas políticas y de plantear una propuesta. Propuesta que a veces surge y a veces fluye y a veces no, que es otro de los dilemas con los que hay que gestionarse, que es que no siempre funciona. Hay que gestionar esa frustración y saber que estás entregado a ese trabajo. Entonces, de ahí surgen un poco esas acciones propositivas. Tenemos un documento básico, que es el programa electoral. Nosotros firmamos un compromiso de gobierno. Nosotros, el gobierno, firma un compromiso con los ciudadanos, que es con el que accede al gobierno y con el que el Parlamento inviste al presidente, y a partir de ahí eso nos marca unas líneas. Luego llega la realidad con muchas urgencias, nos marca otras, y finalmente está en nuestra mano el analizar la realidad para determinar aquellos campos en los que es necesario que el gobierno actúe. Son esas, básicamente, las 3 líneas de ejercicio que podemos tener, y eso nos marca pues también los tiempos de la actividad, que son muy distintos a los tiempos que se puedan ver fuera. En un gabinete todo va muy rápido, todo se gestiona muy rápido. Cuando llega a los medios, nosotros es algo que ya hemos visto hace muchas veces ya ni te acuerdas, pero eso no significa que pierdas el contacto. Y esto del contacto es algo con lo que me gustaría cerrar estos 20 minutos, que para mí creo que es la clave. Y es bastante duro, pero es cierto, que es la necesidad de renovarse. Un gabinete requiere esa experiencia, requiere esa frescura. Es muy difícil mantener la frescura cuando trabajas 15 horas al día. Al final acabas viviendo en una torre de cristal y es cuando dicen nos alejamos de la realidad y decimos no, sigo viviendo en mi misma casa, sigo teniendo a mis mismos amigos, sigo colaborando con las mismas ONGs. Es imposible mantener el contacto con la realidad cuando estás 15 horas encerrado en un despacho trabajando. No es que tú quieras cambiar, es que es absolutamente imposible. Se pierde esa frescura, se pierde esa magia a la hora de resolver los conflictos. Y es verdaderamente importante el mantenerla. Es cierto que se gana otra cosa, que es el oficio. Pero dentro de ese oficio
que también es vital, es necesario ser capaz de tener un gabinete que se vaya renovando poco a poco, donde entre gente nueva que aporte esa frescura, que aporte nuevas soluciones y donde se mantengan determinadas personas que sean capaces también de mantener el criterio. Y veo que tienes una pregunta. ¿No crees que tener expertos en cada tema hace un poco el conflicto de los ministros? Sí, efectivamente, es totalmente cierto que generas un conflicto con los ministros, pero también es necesario que el gabinete tenga ese cuerpo de asesores que sea capaz de prestarle criterio en todas y cada una de las áreas. Entonces, no significa que en la gestión corriente deba estar ese asesor. La gestión corriente la lleva el ministro, la lleva el secretario de Estado, la lleva el director general, la lleva el subdirector general. En otras materias, cuando ya se ha excedido, es conveniente que el presidente tenga ese equipo de personas a su alrededor que sean capaces de, conociendo el perfil del presidente, realizar ese asesoramiento integral, ese asesoramiento completo de esa materia. Naturalmente, cuanto más coordinados con los ministerios esté, pues mejor para todos, pero sí creo que es necesario. No, gracias a ti por la pregunta. Y bueno, ya me estoy excediendo de los 20 minutos. En principio, eso era lo que quería transmitiros. Y una última cosa, que es vital y que tiene mucho que ver con renovarse, que es saber salir. Quizá de las cosas más difíciles que hay después de haber pertenecido a un gabinete de un presidente de gobierno es el saber salir, el ¿y ahora qué? Creo que la mejor forma de gestionarlo es entender desde el primer momento que es algo temporal, es algo que ha sido temporal, que nunca nos pertenece. Ser asesor de un presidente de gobierno no es una profesión, es un privilegio que se tiene durante un periodo de tiempo muy corto y que hay que ejercitarlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía. Y solo así, cuando lo entendemos como un fideicomiso, como un trust, como algo que no nos pertenece, creo que es cuando podremos desarrollar mejor nuestra labor, servir mejor a nuestro presidente y, por tanto, hacer mejor nuestro trabajo, que no deja de ser intentar que el país vaya un poquito mejor. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda más. Yo estoy a vuestra disposición. Sí, un poco lo que apuntaba antes. Creo que es muy necesario tener perfiles jurídicos porque al final vivimos en un entorno donde la ley es la que manda. Necesitamos perfiles económicos, la economía sigue mandando. Yo creo que contaría con ingenieros, uno o incluso dos. Me gustaría tener un biólogo porque es sorprendente la forma en la que se enfrentan a los problemas. Creo que es muy necesario, es una cosa que defendí mucho en el gabinete, tener informáticos, un informático, la forma en la que se enfrentan a la gestión de los conflictos, cómo resuelven los problemas, cómo sistematizan las respuestas, las automatizan, generan una base de datos que de repente ahorra muchísimo trabajo, implementan la tecnología. Hoy en día, además, con todos los ciberriesgos, con los ciberataques, incluso probablemente tendría un periodista, alguien experto en fake news, que creo que es uno de los riesgos más fuertes a los que nos enfrentamos ahora mismo. Y luego, bueno, pues claro, gente comprometida, gente con ganas, gente que crea en el proyecto, gente que sepa trabajar en equipo, gente que me cuestione desde el respeto, naturalmente, pero que me cuestione. No, un equipo no puede estar formado por gente que nos diga siempre que sí, sino hay veces que creo que es bueno tener a alguien que te ponga los puntos sobre las IES. No sé si responde a tu pregunta. No, no porque no me refiero a ese tipo de datos quizá de pulso social, aunque bueno, en algunos supuestos probablemente sí podría ser de utilidad, pero en España, por ejemplo, tenemos una organización, un organismo que es fantástico, que es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que trabaja unas estadísticas con carácter periódico buenísimas sobre todos los temas que podamos imaginar, desde encuestas de nivel de vida, pasando por, bueno, evidentemente la encuesta de población activa, pero tiene muchísimas más de mercado de vivienda, inmobiliario, y en este caso, por ejemplo, a nosotros nos daban información fantástica, además de toda la información que hacen
pues los gabinetes que hacen las secretarías de Estado, las direcciones generales, las subdirecciones generales sobre, pues no sé, estoy muy centrada en temas de empleo hoy, pero bueno, pues prestaciones por desempleo, por ejemplo, los índices de cobertura. Para eso el poder público sobra y basta. Ahí entra la labor pacificadora del director de gabinete que mencionaba anteriormente. Son relaciones humanas, no cómo se gestionan, pues de la mejor manera posible, con mucho cariño, con muchas llamadas y luego también haciendo un ejercicio de empatía, intentando explicar que claro, que si de repente algo llega al presidente y es una llamada de otro jefe de Estado y ha de resolverse de manera inmediata, pues la inmediatez es lo que tiene. Y entonces, ¿cómo se gestiona? Pues es difícil, no hay una receta mágica. Pero bueno, es un trabajo que hay que construirlo a lo largo de toda la legislatura. Hay que construirlo poco a poco, son relaciones que hay que construir, que hay que mimar, donde no es inevitable. El gabinete del presidente siempre está más cerca del presidente. Es inevitable. Y es bueno que sea así, y es su labor. Eso genera conflictos y a partir de ahí hay que gestionarlos de la mejor manera posible.